antojo. Entonces, para... Realmente lo que yo digo, porque es que yo digo algo de mano negra. Para saber un poco el contexto acerca de que cómo funciona este asunto de la manipulación, quisiera poder aunar acerca de cómo funciona el cerebro del ser humano. Si nos damos cuenta, esto de la manipulación no viene de ahorita. Realmente esto fue un fenómeno que se observó y que se empezó a utilizar como herramienta desde el siglo XX, pero no viene desde ahí, sino que viene desde antes. El saber cómo funciona el ser humano. El ser humano tiene una perspectiva de la realidad. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez de qué depende la realidad? ¿Qué es la realidad para un ser humano? Había un cuento muy interesante acerca de, no recuerdo de quién era, pero era acerca de unas personas que estaban dentro de una fosa. En la fosa había otra gente que estaba por fuera y que le proyectaban sombras y todo el asunto, y que para ellos la realidad eran esas sombras, que el mundo estaba constituido por sombras y por oscuridad, por luz y oscuridad. Pero un día uno de la gente que estaba ahí... La caverna de Platón. Ajá, exactamente. Entonces, ese cuento me trae a saber qué es la realidad, de qué depende la realidad. Para ellos en ese momento que estaban dentro de la cueva, la realidad era un montón de sombras y las luces, ¿verdad? Pero cuando este individuo sale de la cueva y ve que la realidad es otra cosa, que ya las sombras son personas y cosas por el estilo, ya cambia la percepción de la realidad. Entonces, ¿de qué depende la realidad? La realidad solo depende de dos cosas, que es tu sistema de creencias y tus emociones. Y este punto importante, las emociones. Las emociones son la principal arma que ocupa la gente para manipular a las personas. Y yo no estoy hablando solo de manipulación política, sino que estoy hablando de manipulación a nivel general. Ajá, cuéntame. Yo creo que ese fue el gran descubrimiento de la izquierda, ¿me entiendes? Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estos individuos se dan cuenta del poder de las emociones? Entonces se dan cuenta de que existe una estimulación negativa y una estimulación positiva. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vos miras, por ejemplo, a estos de los fascistas, de los nazistas, que a través del terror, exacto, del miedo a la muerte, porque, hay que tener claro que el ser humano como tal, uno de los principales miedos que tiene es el miedo a la muerte. Entonces, te lo pongo así, ¿qué es lo que pasa cuando alguien está siendo perseguido por un depredador? Está en un miedo constante, entonces toma decisiones a la ligera. Las manipulaciones funcionan así. Entonces, hablando un poco acerca de las emociones. Tienes dos tipos de emociones, que son... El sistema límbico, la recompensa y el castigo. Exactamente, pero ahora, hablando de emociones como tal, tenemos dos tipos de emociones. Son las emociones instauradas o adquiridas o integradas, con una mejor palabra para definirlas, son emociones integradas que uno adquiere y que las va formulando según su sistema de creencias, ¿verdad? Ahora, y están las otras, las emociones espontáneas, que es de donde se agarran los manipuladores para empezar a manipular a la gente. Entonces, por ejemplo, volviendo un poco hacia el tema de Nicaragua, ¿qué pasaba con respecto al reggaetón político? Pero previo al reggaetón político había otra cosa que no mencionó Don Ramón. Sí, claro. Esto fue, no sé si ustedes recordaban el Chacuatol político. Claro. Que era un programa presentado a la Cámara Matizona en el que salían rebanándole las cuajadas a todos los políticos que se dormían en el Parlamento y que no sé qué y que no sé cuántos, pero era algo que iba abriendo puerta hacia la normalización de la problemática política en Nicaragua. Sí, es lo mismo que decís vos, posterior incluso a lo que sucedió a principios de los 80, como te decía, ni siquiera pudo haber una revolución armada sin antes haber una revolución cultural. Pasaron 40 años de lucha, 20 años de lucha. Ahora, una cuestión, ¿qué es lo que pasa con la música? ¿Qué es lo que pasa con esta clase oprimida que son los artistas? Porque sabemos de que la mayoría de los artistas pasan crisis. El trabajo artístico es muy mal valorado por la sociedad. Muchos de los artistas que son muy buenos, que están en contacto con el pueblo, tienen crisis. Hemos visto ejemplos de muchos pintores, cantantes, poetas que han pasado crisis y que han vivido hasta en la calle, que han pasado condiciones paupérrimas. Entonces, parte de lo que es trabajar con las emociones, el artista trabaja mucho con las emociones porque está viviendo la vida a flor de piel. Para mí es interesante ese tema que tocaste, porque para mí los que realmente estudiaron cómo sucedió eso fueron los intelectuales liberales. Estoy hablando de Murray Rothbard, estoy hablando de Hayek, y ese es un tema aparte, yo creo, de por qué los artistas y los intelectuales se inclinaron a la izquierda. Pero tiene mucho que ver con eso. Había mucho resentimiento acumulado porque el artista
se siente subvalorada, siente que debería tener un valor en la sociedad, un mayor estatus. Y esto incluso me recuerdo a Nietzsche en la genealogía de la moral, casualmente el tercer tratado, que habla de los sacerdotes ascetas, si no me equivoco. Pero básicamente eso, o sea, él habla indirectamente de los intelectuales. El poder siempre mantuvo a los intelectuales alejados. Y tal, el poder político y los intelectuales estaban alejados. Entonces, lógicamente, ellos sienten ese resentimiento porque no tienen el lugar que ellos creen que se merecen. Esa es una de las hipótesis. La verdad es que hay como digo, un tema un poquito más profundo, pero una de las razones, bueno, regresando a los antecedentes, el punto es, y el hecho es de que se dieron cuenta de que intelectuales de izquierda, que había un gran capital político que se podía explotar a nivel cultural, que era lo que mencionábamos de Gramsci, de Miguel Foucault, de Jacques Derrida y compañía. Entonces, ¿cómo eso influye en el contexto político de Nicaragua? Bueno, pues primero para la revolución. Si vos te fijas, como decía Ron Ramón, todo lo que fue los movimientos de trova latinoamericana, un gran movimiento artístico detrás de o previo, incluso durante lo que se llamó la revolución. Pero el segundo elemento, vos lo mencionaste, que es la represión. Precisamente como ellos saben el poder de lo que es la comunicación, de lo que es la libertad de expresión, entonces todos los movimientos que utilizaron esta técnica fueron represivos, desde el fascismo hasta el comunismo. O sea, el comunismo fue terriblemente represivo en todas sus etapas, desde Stanley, podemos hablar de Mao Zedong, podemos hablar de Fidel Castro, de Daniel Ortega. Todas las revoluciones de izquierda, que fueron además revoluciones violentas, utilizaron la represión como un medio de manipulación. Más que el arte en ese momento, cuando ya tenían a las personas convencidas, porque ¿qué es lo que pasa? Hay un problema social y eso se comprende, pero en ese momento probablemente no hay una explicación racional o lógica. Entonces se recurre a una narrativa y se propaga por medio del arte. Puede ser la canción, puede ser la escritura, puede ser el cine, puede ser la radiovisión, la pintura. Y algo que a mí me llama mucho la atención. Como artista me doy cuenta de que los únicos que apoyaban el arte, entre comillas, siempre fueron los cineastas. Los llamados liberales, que para mí no son nada más que una especie de neofeudalistas, no tienen nada de liberales, siempre menospreciaron y subestimaron el poder que tenía la cultura en la incidencia política. Y entonces la izquierda le tomó de ventaja. Sí, exacto.